Eran las 12:10 de la noche cuando vi a mi mujer besarse con otro. No en un sueño, no en una sospecha, en directo, delante de mis ojos, a unos 10 metros de distancia, en una terraza del centro de Valencia. Yo ni siquiera tenía que estar allí. Estaba con mi amigo Víctor tomando algo en la calle Ciscar después de un día largo de trabajo. A última hora, él dijo que su hermana estaba por ahí cerca con unas amigas y que iba a pasar a saludar. Le acompañé porque no tenía prisa por volver a casa. Supuestamente, Laura estaba en casa corrigiendo exámenes. Lo había dicho a la hora de la comida, con su cara de siempre, sin ningún tono raro, ni una sola pista. Pero cuando giré la cabeza hacia una mesa del fondo, la vi. Llevaba ese vestido granate que juró que había donado. El pelo suelto, ese que se recoge siempre que está en modo profesora, y una copa de vino blanco en la mano. Estaba sonriendo, inclinada hacia un tipo que no reconocí. No parecía alguien de su trabajo. Más joven, con barba cuidada y una forma de mirarla que me encendió una alarma instantánea. Y entonces, sin que yo pudiera procesarlo, lo hizo. Se inclinó y lo besó. No rápido. No por error. Un beso como los que me daba a mí hace años, con una mano en su mejilla, como si el mundo se detuviera. No le dije nada a Víctor. Le puse la mano en el hombro y le solté, tío, me tengo que ir. Salí caminando con la cabeza ardiendo y el estómago revuelto como si hubiera tragado piedras. Me fui a casa andando sin saber si iba a vomitar o a gritar. Eso fue el jueves. Desde ese momento, mi cabeza no ha parado. Cada gesto de Laura, cada palabra, cada me voy al gimnasio o tengo una reunión con los del claustro empezó a cobrar un sentido nuevo y jodido. No necesitaba ver su móvil ni revisar el historial del navegador. Lo vi con mis propios ojos. Y aún así, pasé 2 días sin decirle nada. El viernes llegó tarde, dijo que había estado en casa de Clara, su compañera del instituto. Yo solo asentí. El sábado por la mañana me trajo el desayuno a la cama, algo que no hacía desde que nació nuestra hija. Me dio un beso en la frente, como si todo fuera perfecto. Me habló de reformas en el baño, de pintar la habitación, de organizar un viaje para Semana Santa. Yo respondí con monosílabos, fingí dolor de cabeza, y me encerré en el trastero a arreglar unas cajas. La rabia no llegó de golpe. Fue como una filtración lenta. Porque lo más jodido no fue verla besando a otro. Lo más jodido fue darme cuenta de que no me sorprendió. Que parte de mí ya lo sabía desde hacía tiempo. Y si te soy sincero, lo peor aún no había llegado. El sábado por la tarde bajé al trastero otra vez, no porque tuviera nada que hacer ahí, sino porque necesitaba estar en un sitio donde Laura no entrara nunca. Me senté sobre una caja de herramientas y estuve ahí más de 1 hora sin hacer absolutamente nada. Ni pensar con claridad, ni llorar, ni gritar. Solo existía un peso constante en el pecho, una mezcla de asco, rabia y una especie de calma tonta que aparece cuando la mente todavía no termina de procesar lo que vio. Quise convencerme de que podía estar exagerando, de que tal vez el beso no era lo que parecía, pero enseguida me sentí imbécil por intentarlo. Laura había estado allí, en una terraza, besando a otro con la tranquilidad de quien sabe que no va a ser descubierta. Sin miedo, sin esconderse, sin ni siquiera mirar alrededor. No lo había hecho en la parte de atrás de un coche ni en un hotel de carretera, lo hizo en pleno centro de Valencia. Porque ya no pensaba en mí. Porque ya no le importaba. Esa noche no dormí. Fingí que tenía calor y me quedé en el salón con el portátil abierto y la tele sin volumen. Ella bajó un momento a medianoche a por agua, me miró desde la cocina y dijo que estaba preocupada por mí, que parecía estresado. Me limité a decir que no podía dormir, que no era nada grave. Me dio un beso en la cabeza y subió de nuevo, como si todo estuviera bien.
El sonido de sus pasos en la escalera me pareció insoportable. En ese momento supe que no quería ni estar en la misma casa. Y aún así, no dije nada. El domingo por la mañana le dije que iba a casa de mis padres, que necesitaban ayuda con una persiana, mentira pura. Salí con el coche sin rumbo y acabé en el coche aparcado en un descampado cerca del antiguo cauce del río. Desde ahí la vista era asquerosa, todo sucio y con maleza, pero lo importante era que nadie me conocía ni iba a hablarme. Abrí el móvil, abrí el navegador y empecé a escribir frases estúpidas como cómo saber si tu pareja te engaña y comportamientos de una persona infiel. No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba leerla con letras negras, como si al verlo escrito por otro se volviera más real. Luego, me puse a repasar mentalmente sus horarios, sus escapadas de los últimos meses, sus excusas para salir sola, los días que supuestamente se quedaba a hacer correcciones en casa de sus compañeras del instituto. Todo encajaba. No había error posible. Pero lo que me reventó del todo fue una conversación que recordé de hace una semana. Estábamos cenando, los dos solos, y ella empezó a hablar de que deberíamos recuperar ciertas cosas como pareja, hacer escapadas, tener más tiempo para nosotros. Lo dijo mientras sonreía, como si no pasara nada, y me preguntó si yo me sentía bien con la relación. Le dije que sí, porque no tenía quejas concretas en ese momento, aunque sí una sensación general de frialdad entre los dos. Ella asintió, y dijo que a veces también sentía que habíamos perdido un poco la chispa, pero que era normal con el paso del tiempo. Se tocó el pelo, bebió vino, y me sonrió otra vez. Esa noche acabamos viendo una película y durmiendo juntos como si no hubiera nada pendiente entre nosotros. Pero todo era falso. Ella ya estaba con otro. Tal vez esa conversación fue su forma de asegurarse de que yo seguía dormido, de mantenerme tranquilo mientras hacía su vida paralela sin miedo a ser descubierta. El lunes pedí el día libre en el trabajo, fingiendo que tenía un asunto familiar. Aproveché para hacer algo que nunca pensé que haría, seguirla. Esperé a que saliera de casa con su mochila de profesora, como cualquier lunes, y la seguí desde lejos con el coche. Aparcó cerca del instituto, entró sin problemas y durante casi 5 horas no salió. Hasta ahí, todo normal. A las 2:30, salió con 2 compañeras, pero al llegar a su coche miró el móvil, sonrió, y se quedó esperando. A los pocos minutos, un coche gris oscuro se detuvo frente a ella. Ella subió sin dudar, como quien lo ha hecho 1000 veces. No miró atrás. No disimuló. No actuó como alguien que tiene que inventar una excusa. Me quedé paralizado. Sabía que no iba a una reunión de trabajo ni a una tutoría. Sabía que no tenía que recoger nada en ninguna tienda. Ese coche no era de nadie de su familia, ni de sus amigas de toda la vida. Era él. Era el otro. No lo reconocía, pero era él. Lo seguí por media ciudad hasta que aparcaron en una calle estrecha de Ruzafa. Bajaron caminando, se rieron de algo que él le dijo y entraron en un edificio sin mirar atrás. No un hotel. Un edificio de viviendas. Se notaba por cómo caminaban, por cómo ella lo tocaba en el brazo, por cómo él la dejaba pasar primero. Eso no era un encuentro casual. Era una visita planeada. Un piso al que ella ya había ido antes. No se estaban descubriendo. Se conocían. Se deseaban. Me quedé ahí, dentro del coche, con los nudillos apretados contra el volante, durante más de 1 hora. Pensando si subir, si romper la puerta, si llamarla por teléfono y decirle que estaba abajo. No hice nada. No por cobarde, sino porque necesitaba tiempo. Porque quería que supiera que lo sabía, pero no todavía. Quería que sintiera lo que era vivir con el miedo en el cuerpo. Que empezara a dudar de cada gesto mío, como yo llevaba haciéndolo con ella desde hacía días.
Me fui sin hacer ruido, igual que había llegado. Y esa noche, cuando regresó a casa a las 7, con olor a perfume caro que no llevaba por la mañana, la saludé con un beso en la mejilla y le pregunté cómo le había ido el día. Me dijo que normal, que los alumnos estaban insoportables. Le pregunté qué quería cenar y me dijo que lo que fuera, que no tenía hambre. Yo sí tenía. Tenía hambre de verla caer. La semana empezó como si alguien hubiera puesto una trampa en el suelo de casa y yo caminara por ella sabiendo que tarde o temprano iba a activarse. Laura actuaba como siempre, con su rutina perfecta, cuidada al milímetro, sin ningún descuido. Se levantaba antes que yo, preparaba café, me daba un beso rápido y se iba al instituto con su mochila y esa energía que mostraba desde siempre. Pero después de seguirla el lunes y ver cómo entraba en aquel edificio con ese hombre, ya no podía reconocerla. Cada vez que hablaba le buscaba cualquier gesto que antes no había notado, cualquier tic, cualquier reacción. No era lo mismo verla como esposa que verla como alguien que me había mentido con tranquilidad durante meses. No existía mi matrimonio real, existía uno inventado que yo había creído. Esa idea me rondaba la cabeza incluso mientras trabajaba y, por primera vez en años, no pude concentrarme en nada. Mis compañeros hablaron conmigo como si yo no estuviera ahí, y cuando uno me preguntó si me pasaba algo le dije que solo era falta de sueño. Evité estar demasiado rato con nadie porque temía que alguno pudiera notar algo en mi cara. Quería que llegara el momento de encararla, pero no quería hacerlo sin plan, sin control, sin argumentos que no pudieran ser discutidos. Ya no me preocupaba si seguía negándolo todo, lo que quería era asegurarme de que supiera que todo había cambiado. No buscaba pelea física ni espectáculo, solo quería verla sin su papel de mujer tranquila y cuidadosa. Quería que se viera a sí misma como yo la vi desde el coche aquel lunes. El miércoles por la noche le dije que saldría a cenar con Víctor. No era verdad, pero lo usé como excusa para que creyera que yo estaba distraído. Antes de salir, entré en la habitación y ella estaba sentada en la cama corrigiendo exámenes, absorta en su trabajo, como siempre. Le dije que no me esperara despierta. Ella levantó la vista y me preguntó si necesitaba camisa limpia. Le dije que ya lo tenía preparado. Me dijo que me cuidara y que le mandara un mensaje si volvía tarde. La forma en que lo dijo me molestó profundamente porque la sentí como una actuación, como una escena montada para mantener el papel intacto. Preferí no contestar y salí de casa con la sensación de que esa podía ser la última noche en la que yo fingiera algo. No fui a cenar. Conduje hasta la calle del edificio de Ruzafa. Me quedé ahí, apagado dentro del coche, durante media hora. Luego bajé y me coloqué frente a la puerta del portal. No subí porque no quería repetir lo de lunes, no quería ser espectador sino participante. Miré el timbre con los nombres de los vecinos, buscando alguno que me sonara por parte de Laura, pero no había nada relacionado. Eso me afirmó que él no era alguien que yo conociera. Luego pensé que si venía ese día, quería atraparla en frío, sin margen de excusa, sin sitio donde esconderse. Pero no apareció. A las 2 horas volví al coche y decidí que la confrontación no podía ser en ese lugar, tenía que ser en casa, donde ella se sintiera segura pero donde yo le quitaría esa seguridad punto por punto. Llegó el jueves y todo ocurrió más rápido de lo que esperaba. Ese día ella salió del instituto y llegó a casa a su hora habitual. Yo la estaba esperando en el salón. Cuando entró, dejó las llaves en la mesa y preguntó si quería que preparara algo para cenar. Yo estaba frente a ella, sentado, con los brazos cruzados. Le dije que antes necesitábamos hablar. Su cara cambió en un segundo, como cuando uno escucha una sirena de ambulancia y sabe que no viene vacío. Dejó la bolsa en el suelo y se quedó quieta, sin acercarse. Me preguntó qué pasaba. Le dije que el lunes la seguí. La vi salir del instituto. La vi subir a un coche.
La vi entrar en un edificio. Y me quedé lo suficiente para saber que no era ninguna tutoría ni ninguna reunión con compañeras de trabajo. No temblé al hablar. Tampoco grité. Solo lo dije como se dice algo que ya no puede ser evitado. Ella no respondió enseguida. Se quedó mirando al suelo y luego respiró hondo. Cuando por fin habló, dijo algo que no esperaba. No intento negarlo. No trató de inventarse una historia. Solo dijo, no quería que lo supieras así. Esa frase me golpeó más que si hubiese mentido. Le pregunté desde cuándo. Ella tardó en responder. Dijo que unos meses, que no sabía exactamente cuándo empezó, que no lo planificó. Le pregunté quién era él. Dijo el nombre, pero no lo recuerdo bien porque fue en ese momento cuando sentí que se rompía lo que yo pensaba que era mi vida con ella. Me dijo que era alguien que la había escuchado cuando se sintió invisible en casa, que con él se sentía ligera, que no tenía que pensar tanto antes de hablar, que no tenía que medir cada gesto como conmigo. Le respondí que yo nunca le pedí que midiera nada, que yo creí que nuestra confianza era mutua. Me dijo que sí, que era mutua, pero que con el tiempo ella sentía que yo ya no quería saber cómo se sentía realmente, solo quería que ella estuviera bien. Esa frase me pareció una broma cruel. Le dije que no sabía que intentar mantener la paz en casa se convertía en una acusación de indiferencia. Ella se sentó en el borde del sofá, con lágrimas que no intentó esconder. Hubo un silencio muy largo. Sentí rabia, pero también una claridad que no había sentido en días. Le dije que no me interesaba justificar lo que había visto, que no me importaba lo que sintió con él, que lo único que quería era que dijera en voz alta lo que estaba haciendo. Le pregunté sin rodeos si pensaba seguir viéndolo. Me costó decir esa frase porque significaba aceptar que ya no me molestaba solo lo que hizo, sino lo que podía seguir haciendo. Ella tardó mucho en contestar, como si tratara de encontrar una manera de decirlo sin destruirlo todo. Pero cuando habló, lo destruyó igualmente. Dijo que no sabía si podía dejarlo, que él la hacía sentirse viva. Ahí sí sentí que podía perder el control, pero no lo hice. Solo dije, entonces no somos pareja. Ella me miró y no lo negó. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que lo que iba a hacer a partir de ese momento le iba a mostrar que ya no estaba dispuesto a seguir callado ni seguir manteniendo una fachada. Le dije que la casa no era un lugar neutro y que mi silencio se había terminado. Ella me preguntó si quería divorcio. No contesté. Preferí dejar esa pregunta sin respuesta porque quería que la pensara ella, no yo. Luego me levanté y fui a mi habitación sin cerrar la puerta con suavidad. Cuando terminé de subir a la habitación esa noche, me di cuenta de que no había vuelta atrás porque ya no existía la posibilidad de reconstruir algo que en realidad jamás estuvo entero. La rabia no era lo más fuerte era la claridad. De repente todo se volvió muy lógico, como cuando uno ordena herramientas en una caja y por fin entiende dónde va cada pieza. Ya no tenía dudas, ya no sentía miedo, ya no pensaba en si era demasiado duro lo que iba a hacer. Solo pensaba en que ella había tomado su decisión de seguir con otra persona y ahora me tocaba a mí tomar la mía. Estuve despierto hasta las 3 de la mañana, sin mirar televisión, sin música, simplemente sentado en la cama con papel y bolígrafo, haciendo una lista de cosas que podía hacer para dejar de ser el marido engañado que mira desde lejos y se traga la situación. No quería hacer escándalo por puro espectáculo, no quería venganza para que ella sufriera, quería asegurarme de que entendiera que yo también existía y que lo que hizo no podía pasar como si nada. El primer paso fue simple, cancelar los planes compartidos. Tuvimos una cena prevista para el sábado con unos amigos de ambos, gente con la que habíamos salido muchas veces y que confiaba en que éramos una pareja estable, quizá incluso una pareja buena. Mandé un mensaje al grupo diciendo que prefería aplazarlo porque estábamos pasando por un momento delicado y necesitaba espacio.
Algunos respondieron con preguntas, pero ignoré a todos excepto a uno, Marcos, que siempre fue el que observaba más de lo que hablaba. Me escribió por privado y me dijo que si necesitaba hablar, contara con él. No le respondí, pero guardé ese mensaje porque sabía que tarde o temprano alguien tendría que escuchar lo que me estaba pasando sin adornos. Luego pensé en mis padres. Llevan años creyendo que Laura es la persona ideal para mí. Si yo no decía nada, seguirían creyéndolo. Y eso era lo que más me molestaba del silencio, que el silencio protege al culpable. Así que al día siguiente, viernes, fui a su casa en Torrent por la tarde y me senté con ellos en la cocina. Mi madre se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. Les conté lo básico, sin gritos ni rodeos, les dije que ella llevaba meses con otro hombre y que ya lo sabía todo. Mi madre rompió a llorar, mi padre se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado la energía. Me preguntó si había discutido con ella. Le dije que ya lo sabía y que no lo había negado. Mi madre intentó defenderla al principio, diciendo que quizá era una crisis temporal, pero la interrumpí para decirles que no quería opiniones, solo quería que supieran la verdad. Mi padre me miró con los ojos rojos y me dijo que nunca había confiado del todo en la idea de que el matrimonio es algo que se mantiene solo por costumbre. Me dijo que si me quedaba con ella por inercia, me terminaría pudriendo por dentro. Ese fue el primer momento en que sentí verdadera fuerza en días. Volví a casa esa misma tarde y encontré a Laura en la cocina preparando arroz tres delicias como si todo siguiera en orden. Cuando me vio entrar me preguntó cómo estaban mis padres. Le dije que ahora sabían la verdad. Su cara fue un espejo de alguien que se da cuenta de que la estructura empieza a hundirse. Me dijo que prefería que no lo hubieras contado así. Le respondí que prefería que no me hubieras engañado durante meses. No discutimos más. Comimos sin hablar y cada uno se quedó en su zona de la casa sin mirarse. A partir de esa noche, algo cambió completamente, ya no intentaba hablarme como antes ni intentar parecer tranquila, porque se dio cuenta de que ya no podía tratarme como alguien que no sabía nada. Se movía por la casa más despacio, observando cómo la miraba, como si yo fuera algún tipo de juez permanente. No me afectó. De hecho, cuanto más la veía callada, más claro tenía lo que debía hacer. El sábado decidí pasar a la segunda parte de mi plan. Durante años ella había usado un ordenador portátil que pagamos a medias, pero que en realidad yo configuré y mantuve. Decidí revisarlo con calma, no para buscar porno ni chats, sino para revisar sus documentos, fotos y carpetas recientes. Encontré una imagen que ella había borrado de su galería pero que quedaba almacenada en una carpeta temporal, una foto tomada en horizontal, dentro de un piso, en la que se veía una copa de vino y parte de un brazo masculino. No había rostro, pero me bastó para ver que todo era real y que ese sitio era un espacio donde ella se sentía a gusto. No era solo sexo o un desliz, no era algo escondido en un hotel barato, era un lugar de confianza. Eso me provocó algo nuevo que no había sentido desde el principio, desprecio. Esa sensación la utilicé como motor y no borré la imagen. La guardé y la imprimí. El domingo por la mañana le dije que necesitábamos hablar otra vez. Estaba en el sofá mirando una serie en la tablet. Se incorporó con desconfianza. Le pregunté si seguía viéndose con él. No respondió. Le dije que necesitaba saber si pensaba seguir con él estando conmigo en casa. Me contestó que no lo sabía. No gritamos. Yo estaba extremadamente calmado. Le mostré la foto impresa. La miró sin expresiones dramáticas. Solo dijo ok. Le dije que esa foto la tenía su familia. Mintiendo, claro, pero buscaba medir su reacción. Y funcionó. Se puso de pie pidiéndome que no mezclara a sus padres. Se puso nerviosa por primera vez. No mezcles a mi familia en esto, no tienen nada que ver, dijo,
y yo le respondí que mi familia tampoco tenía nada que ver y sin embargo les tocó escuchar lo que ella hizo, así que esa frase ya no servía. Me miró sin saber qué más decir. Le dije que si no estaba segura de dejarlo, entonces yo iba a dejar de esperar una respuesta. Me preguntó qué quería decir. Le respondí que tenía un día para decidir si se iba de casa o si yo empezaba a sacar mis cosas y serviría papeles de separación. Me preguntó si era una amenaza. Le dije que no, que era el resultado lógico de lo que hizo. Esa noche durmió en silencio total, sin tocarnos, sin despedirse, sin intentar suavizar nada. Yo me quedé mirando el techo durante horas, pensando en que por fin el miedo estaba del otro lado y ahora ella debía mirar sus actos sin esconderse. El lunes por la mañana hizo el desayuno igual que siempre pero más lentamente, como si cada movimiento le pesara. Me dejó un plato con tostadas y café y antes de irse dijo solo esto: esta tarde te digo mi decisión. No hubo beso ni abrazo ni un gesto de cariño. Solo una frase recta, dicha sin lágrimas. Esa frase fue la primera victoria, no porque quisiera verla derrotada, sino porque por fin admitía que ya no controlaba nada. Ese lunes empecé a sacar ropa mía de los armarios y a separarla. No sabía si me iría yo o se iría ella, pero la acción me tranquilizó más que cualquier otra cosa de los últimos días. Tenía claro que no habría reconciliación. La única duda era quién iba a abandonar antes la fachada. Me quedé esperando. Cuando llegó por la tarde, no vino directa hacia mí ni preguntó qué estaba haciendo con las maletas abiertas en el pasillo. Se limitó a entrar, dejar las llaves sobre la mesa y quedarse en silencio. No hizo ruido, no habló de su día, no me preguntó por el mío. Se quedó allí, de pie en la entrada del salón, y me miró con una cara que no sabía si era de derrota o de alivio. Yo estaba sentado en el sofá, sin tele encendida, sin música de fondo, solo esperando esa conversación que habíamos dejado pendiente. Me miró sin moverse y dijo que no había sido fácil. Le dije que no estaba esperando facilidad, que solo quería honestidad. Entonces respiró hondo y dijo que ya había tomado una decisión. Que no pensaba dejar de ver al otro, que con él se sentía viva, pero que tampoco quería perderme del todo, que yo era su casa, su estabilidad, su seguridad emocional, que no me amaba como antes, pero que no podía imaginarse su vida sin mí. Me pidió que lo intentáramos de otra forma, que si de verdad no quería divorciarme, podíamos vivir juntos con nuevas reglas. Dijo que podía ser más sincera, que no mentiría, que si necesitaba su espacio, lo pediría, que no habría engaños, solo libertad para los dos. En ese momento supe que no solo había cruzado una línea, sino que pensaba seguir caminando mucho más lejos. Me quedé mirándola como quien ve un edificio al que le han quitado los cimientos y pretende seguir en pie con un par de andamios. Le pregunté si eso era lo que realmente quería o si solo era una forma elegante de no afrontar un divorcio. Me dijo que no lo sabía, que no quería perder lo que teníamos, que sentía mucho haberlo estropeado todo, pero que ahora ya no podía fingir que lo nuestro era lo que era antes. Le respondí que eso lo tenía claro desde hacía semanas, que cada día que pasó mirándome a la cara y saliendo por la puerta con otro plan en la cabeza fue una confirmación de que para ella las reglas habían cambiado antes de hablarlas. Me preguntó si no creía que se podía reconstruir algo. Le dije que no se reconstruye una casa con los ladrillos partidos ni con cemento mojado, pero inmediatamente me di cuenta de que estaba cayendo en una frase hecha, así que rectifiqué. Le dije que no podía seguir en una relación donde ella me viera como el hombre que le da estabilidad mientras en paralelo tenía a otro para el resto. Me dijo que era egoísta de mi parte no entender su confusión, que ella no lo había planeado. Le respondí que no me interesaba si lo planeó o no, que yo tampoco había planeado quedarme solo, ni dormir con la idea de que mi mujer estaba con otro en una cama distinta, ni imaginar cada semana una rutina llena de mentiras. Ella se sentó al fin, con la espalda encorvada, mirando sus manos.
Me dijo que sabía que había arruinado todo, pero que prefería decirlo en voz alta, que quería quedarse, que si yo no podía aceptarlo, entonces lo entendería, pero que al menos merecía saberlo. Le pregunté si me estaba diciendo que quería vivir conmigo y con él al mismo tiempo. Me dijo que no exactamente, que no sería algo abierto, pero que no podía borrar lo que sentía por él. Le dije que entonces la conversación estaba terminada. Me preguntó si estaba decidido. Le respondí que hacía días ya no me preguntaba si quería estar con ella, sino cuando iba a dejar de fingir que todavía había un nosotros. Me preguntó si estaba dispuesto a renunciar a todo por orgullo. Le respondí que no era orgullo, que era dignidad. Le dije que yo no era una reserva emocional, ni una sala de espera, ni un objeto en stand-by para cuando la otra parte fallara. Le dije que si quería a ese tipo, que se fuera con él, que si se sentía viva, que viviera entonces, pero sin mí. Ella se quedó en silencio durante varios minutos. Se levantó, fue a la cocina, volvió con un vaso de agua y se sentó de nuevo. Me dijo que necesitaba tiempo para recoger sus cosas. Le dije que tenía hasta el domingo. Me preguntó si podía quedarse esos días en el sofá. Le dije que prefería que se quedara en casa de alguna amiga o con él, que no me parecía sano compartir la misma casa ni una noche más sabiendo que todo se había terminado. Me dijo que eso era cruel. Le respondí que cruel fue besar a otro sabiendo que yo la esperaba en casa. Me preguntó si iba a contarle todo a su familia. Le dije que eso era asunto suyo, que yo no tenía interés en hablar con sus padres, pero que si alguien preguntaba, diría la verdad. Me pidió que no lo hiciera por los demás, que no la destrozara en la versión que contara. Le dije que no pensaba inventar nada, pero que si pensaba que la iba a proteger otra vez, estaba equivocada. Me miró sin rabia. No discutimos. No hubo lágrimas de película. Solo una aceptación lenta y tensa. Me levanté, fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. Ella no volvió a intentar hablarme ese día. El sábado por la mañana se había ido. Dejó una nota en la mesa. Nada dramático. Solo una frase, no sé si hice lo correcto, pero esto es lo que soy. No me hizo falta leerla 2 veces. Rompí el papel y lo tiré a la basura. Empecé a limpiar el salón. Guardé las cosas que ella dejó sueltas, libros, alguna bufanda, una crema de manos, el cargador de su tablet. Las metí en una caja y la dejé en el pasillo. Estuve limpiando todo el día. Me ayudó a estar ocupado. No quise hablar con nadie. Puse el móvil en silencio. Cuando terminé, me duché y salí a caminar. No tenía destino. Caminé hasta el mar. Me senté en un banco. Y por primera vez en días, no sentí el nudo en el estómago. Solo una sensación de fin. Y eso, aunque no era alegría, al menos era algo que se podía respirar. Una semana después de que se fuera, la casa seguía oliendo a ella en algunos rincones. Era un detalle que no buscaba, pero que notaba sin querer. La manta doblada en el sofá, el cajón del baño con algunas cosas que no se llevó, una lista de la compra escrita de su puño y letra que encontré pegada en la nevera. Todo eso ya no me producía rabia, pero tampoco tristeza. Era una especie de inventario sin emoción, como cuando haces limpieza en una casa ajena. Había pasado tanto por dentro que ahora no me quedaban energías para lamentaciones. Me limité a seguir, a ocuparme de las cosas prácticas. Fui al banco, a cambiar la cuenta conjunta. Llamé a la compañía de luz, del gas, del seguro del coche. Saqué su nombre de cada documento compartido. La rutina de deshacer un matrimonio es mecánica, fría, sin margen para reflexiones. Los funcionarios no te preguntan si estás bien, solo si tienes el número del contrato. Y eso me ayudó. Porque después de tantas conversaciones sin sentido,
necesitaba gestos concretos que mostraran que todo estaba avanzando hacia el final. No hablamos en toda esa semana. Ni un mensaje, ni una llamada. Y lo agradecí. No porque no tuviera cosas que decirle, sino porque ya no sentía que valiera la pena. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. A veces me preguntaban si no pensaba en lo que pudo ser, si no me quedé con la duda de qué habría pasado si hubiéramos intentado reconstruir algo, si no había una parte de mí que la siguiera queriendo. La respuesta era sencilla: cuando ves a alguien mentirte durante tanto tiempo con calma y sin culpa, se borra todo lo anterior. O al menos se aleja lo suficiente como para dejar de doler. Yo no podía convivir con alguien que me miraba a los ojos por la mañana mientras pensaba en otra persona. No era una cuestión de orgullo ni de venganza, era simplemente una necesidad de recuperar la dignidad. Y eso ya lo había logrado. Había tomado decisiones, había dicho lo que pensaba, había actuado sin caer en el teatro emocional al que ella parecía tan acostumbrada. El día que firmamos los papeles de separación, nos vimos por primera vez desde que se fue. Fue en una notaría del centro, a media mañana. Llegó 5 minutos tarde, como siempre. Vestida como si fuera a dar una clase, sin maquillaje, con el pelo recogido. Me saludó con un gesto, sin beso, sin abrazo. Nos sentamos uno frente al otro. El notario habló de cláusulas, de reparto, de números. Ella firmó sin discutir nada. Yo también. Terminamos en 15 minutos. Cuando salimos, me preguntó si quería tomar un café para hablar. Le dije que no. Me dijo que quería explicarme algunas cosas. Le respondí que ya me las había explicado todo con sus actos. Me dijo que no era tan simple. Le pregunté si en algún momento me fue fiel durante los últimos meses. No respondió. Le dije que eso confirmaba que sí era tan simple. Me miró, y por primera vez desde que empezó todo, no me dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue caminando en dirección a la parada del metro. Yo caminé hacia el coche y no miré atrás. Sabía que si me quedaba ahí un minuto más iba a tener que escuchar otra versión suya de los hechos, otro intento de equilibrar lo que no tiene equilibrio. Y ya no me interesaba. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La gente cercana se enteró por los comentarios inevitables. Algunos me llamaron para expresar sorpresa, otros para decir que lo sentían y algunos para preguntar si podían hacer algo. Les dije que no. Que ya estaba hecho. No quise convertirme en el protagonista de un drama, ni en el tipo que repite la historia de su infidelidad una y otra vez como si fuera un podcast. Solo quería que pasara el tiempo y que cada día me alejara un poco más de ella. No me obsesioné con saber si seguía con el otro. Daba igual. Si seguía, no me afectaba, y si había terminado, tampoco cambiaba nada. A veces uno quiere pensar que el otro pagará por lo que hizo, pero la verdad es que eso no sirve de consuelo. Yo no quería verla sufrir, solo quería que dejara de existir en mi vida como alguien importante. Recuperé algunos espacios que había perdido. Volví a entrenar los miércoles, cosa que dejé por falta de tiempo cuando ella empezó a salir más. Reorganicé mi agenda sin depender de nadie. Volví a hacer planes solo, sin tener que avisar a nadie. Y aunque suene simple, me hizo bien. Empecé a dormir mejor. Empecé a despertarme sin esa sensación de nudo en la garganta. Cada vez que miraba el salón, ya no veía la versión antigua de nuestra vida juntos, sino una casa que ahora era mía, completamente. Me ayudó a no mirar atrás. Me ayudó a entender que hay momentos donde el cierre no necesita una conversación final con lágrimas ni promesas. A veces el cierre es simplemente aceptar que el otro ya no tiene cabida en tu historia. Un mes después de la separación, me escribió. Un mensaje corto. Me dijo que esperaba que estuviera bien, que había pensado mucho en mí,
que quería saber si algún día podríamos hablar. No contesté. No porque guardara odio, sino porque no veía sentido en abrir una puerta que ya había cerrado con todas las cerraduras. Me senté en el sofá, miré el móvil y lo dejé boca abajo. A la media hora lo borré. Esa fue la última vez que su nombre apareció en mi pantalla. Lo que vino después fue una etapa nueva. No llena de cosas extraordinarias, pero sí de calma, de estructura, de libertad. Y eso, después de todo, era lo que más necesitaba. Mucha gente cree que el fin de una relación larga te rompe para siempre. Y sí, hay partes que no se recuperan igual, hay rincones que se quedan vacíos. Pero también hay una verdad que nadie te dice: sobrevivir a una traición no te convierte en un hombre roto, te convierte en un hombre que ya no permite que lo pisoteen. No busqué consuelo en otras personas, no salí desesperado a llenar el vacío. Me quedé conmigo mismo. Y descubrí que podía soportarlo. No solo soportarlo, sino vivir mejor que antes. No fue un proceso feliz, ni romántico, ni inspirador. Fue real. Fue duro. Fue silencioso. Pero fue mío. Y después de todo eso, lo único que me queda decir es que no me arrepiento de nada, porque incluso el dolor me sirvió para salir de una vida que ya no era mía. Y ahora, aunque todavía no sepa qué sigue, al menos sé que lo que venga, será desde cero y sin mentiras. Y eso es suficiente.